Curso de Física del Programa de Nivelación Pretecnogrado 2021, tema de la semana 5, movimiento vertical de caída libre, a cargo del docente Alejandro Torres Forfán. Buen día, estimados alumnos del Pretecnogrado 2021. En esta semana 5 vamos a desarrollar el tema para el curso de Física, denominado movimiento vertical de caída libre. En muchas bibliografías únicamente se denomina caída libre. Hay dos historias, una teoría aristotélica y la otra basada en lo que es de Galileo. La teoría aristotélica indica que es común ver cómo caen los cuerpos cuando ellos son liberados. Aristóteles describió el movimiento de caída según lo siguiente: la causa por la cual caen los cuerpos es por su propio peso. Los cuerpos de mayor peso son atraídos más intensamente por la tierra. Los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos livianos. Esto según la teoría aristotélica. Ahora revisemos lo que indica Galileo y la caída de los cuerpos. Galileo estudió la caída de los cuerpos y tuvo la siguiente conclusión: si se dejan caer simultáneamente desde una misma altura un cuerpo ligero y un cuerpo pesado, ambos caerán con la misma aceleración, llegando al suelo en el mismo instante. Es en función a ello que empieza el concepto de caída libre. La caída libre es el movimiento de caída de los cuerpos en el vacío o en el aire, cuando se desprecia la resistencia de este último. Obviamente no se toma en cuenta la resistencia del aire. Bien, entonces los cuerpos caen en forma vertical o se pueden también elevar en forma vertical y entretallar un elemento que ahora se le denomina aceleración de la gravedad. El movimiento de caída libre es uniformemente acelerado, cuya aceleración se representa por g, es decir, aquí entra a tallar un concepto denominado aceleración de la gravedad. El valor real de la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero en nuestros ejercicios y también en algunas bibliografías o en muchas bibliografías utilizan comúnmente 10 metros por segundo al cuadrado como valor de la aceleración de la gravedad. El cuerpo cuando cae tiene la misma aceleración de la gravedad que cuando sube. Y aquí se descifran las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Observemos en la primera imagen, que representa una subida. Se tira o se arroja un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial y en un cierto tiempo t va a desarrollar una distancia o altura, va a recorrer una altura, llegando a esa altura en cierto momento a una velocidad final. Entonces, ese cuerpo conlleva una aceleración de la gravedad. Esta aceleración de la gravedad es tanto para la subida del cuerpo como para la bajada del cuerpo. En este otro caso, en la imagen derecha que apreciamos, que se puede arrojar un objeto, un cuerpo, con una velocidad inicial y en un tiempo t, habiendo recorrido una altura h, llega a una velocidad final. También entra a tallar la aceleración de la gravedad, que utilizaremos, recuerden, 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, las ecuaciones que se utilizan en el movimiento vertical de caída libre son similares a las que hemos utilizado en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí utilizamos 4 ecuaciones para usar la velocidad final, para calcular la altura, o para calcular de otra manera la velocidad final, o también para calcular la altura.
Recuerden que en las formulitas de la semana anterior utilizábamos en lugar de G el término A, que se refiere a aceleración. Esa aceleración era según el móvil, pero acá la aceleración que se utiliza es la aceleración de la gravedad, salvo que se indique lo contrario. Ya es muy posible que en algunos ejercicios te indiquen que la gravedad no es 10 metros por segundo al cuadrado, sino te dan inclusive que la hay, según el esquema del espacio del vacío que se utiliza para el ejercicio tal. Muy bien, entonces estas dos imágenes, la primera representa arrojar un cuerpo hacia arriba, lo arrojas en una velocidad inicial, llega a una altura determinada con una velocidad final. Y si lo arrojas hacia abajo, también lleva una velocidad inicial y en un tiempo t recorrió una altura h y llega a una o con una velocidad final. Muy bien, a estas dos imágenes se pueden realizar algunas observaciones y dos de ellas son cuando un cuerpo toma la altura máxima. Cuando un cuerpo toma la altura máxima, cuando regresa, cuando baja. Luego de subir completamente tiende a bajar. Entonces la velocidad final de esa altura es 0 y luego el cuerpo tiende a caer. También se puede considerar si un cuerpo parte del reposo. Por ejemplo, ¿cuándo indica que el cuerpo parte del reposo? Cuando se deja caer, se suelta, pero no se arroja. Si tú arrojas un cuerpo o tiras un cuerpo hacia arriba, tiene una velocidad inicial distinta de 0. Pero aquí hablas un cuerpo parte del reposo. Lo dejo caer, entonces su velocidad inicial es 0. Ante estas dos circunstancias, la altura se puede calcular con la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación se formula de esta ecuación, ¿ok? Porque velocidad inicial va a ser 0. Muy bien, entonces de ahí se formula. Consideremos dos propiedades del movimiento vertical de caída libre. La primera propiedad: los cuerpos en caída libre vertical que se encuentran en un mismo nivel respecto a la Tierra emplean el mismo tiempo para subir que para bajar. Aquí se aprecia en la imagen que se arroja un cuerpo hacia arriba y cuando llega a la altura máxima tiende a bajar, y cuando ya llega al nivel o al mismo nivel que se elevó, ese tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Obviamente teniendo en cuenta que se utiliza la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces se arroja un cuerpo, cuando llega a la altura máxima baja y ese tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Es ahí donde consideramos la primera propiedad del movimiento vertical de caída libre. ¿Ok? Segunda propiedad del movimiento vertical de caída libre. Para un mismo nivel, paralelo a la Tierra, o también dicho de otro modo, paralelo a la superficie terrestre, el cuerpo en caída libre vertical posee velocidades de igual módulo. Es decir, si arrojamos un cuerpo hacia arriba, esa velocidad con la que sube, luego que llega a la altura máxima, baja y vuelve al mismo nivel de la superficie terrestre. La velocidad con la que parte es igual a la velocidad con la que llega. Tienen el mismo módulo. Velocidad 1 igual a velocidad 2. Bien. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios del módulo. Vamos a desarrollar entonces nuestros ejercicios de aplicación, obviamente de nuestro módulo concerniente a la semana 5. Muy bien, vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio, cuyo enunciado es: Programa de nivelación pretecnogrado
2021, Piura. Ejercicio 1. Un cuerpo se suelta desde cierta altura, pero llega al piso luego de 3 segundos. Determina el módulo de la velocidad en metros por segundo con la que llega al piso. Considerar gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a darle solución a nuestro ejercicio 1. Recuerden que nos indicaban que un cuerpo se suelta desde una cierta altura, pero llega al piso luego de 3 segundos. Un cuerpo se suelta desde una cierta altura, no se conoce la altura. Vamos a darle solución a nuestro ejercicio, que indica un cuerpo se suelta desde cierta altura pero llega al piso luego de 3 segundos. Ahí tenemos nuestro primer dato, tiempo 3 segundos. Determina el módulo de la velocidad en metros por segundo con la que llega al piso. Entonces, un cuerpo se suelta. Cuando un cuerpo se suelta, su velocidad inicial es 0. Determinemos el módulo de la velocidad con la que llega al piso, es decir, la velocidad final. Consideremos la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, muy bien, entonces vamos a determinar nuestra velocidad final. Recordemos que para usar la velocidad final hay dos fórmulas. Una de ellas es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Entonces, el cuerpo es dejado caer. Si va hacia abajo, la velocidad o la aceleración de la gravedad es positivo. Muy bien, entonces reemplacemos datos. Al reemplazar nuestros datos vamos a tener lo siguiente: velocidad inicial 0 más gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que son 3 segundos. Entonces tenemos que nuestra velocidad es 10 por 3, 30, el 0 obviamente no considerado, se tiene 30 metros por segundo, la velocidad con que llega al piso. Muy bien. Ahora desarrollemos nuestro segundo ejercicio, donde el enunciado es: Ejercicio 2. Un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo con una rapidez v y después de 6 segundos su rapidez se triplica. Calcular v si se desprecia en todo momento la resistencia del aire. Considerar gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado. Desarrollamos nuestro segundo ejercicio recordando el enunciado. Un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo. Muy bien, lanzamos el cuerpo hacia abajo, entonces tiene una velocidad inicial con una rapidez v, su velocidad inicial es v. Después de 6 segundos, entonces transcurrido el tiempo de 6 segundos, su rapidez se triplica. Quiere decir que a los 6 segundos la velocidad final es 3 veces la velocidad inicial. Si se desprecia en todo momento la resistencia del aire, entonces hay que calcular v. Muy bien, entonces nos piden calcular v. No olvidemos que la gravedad considerada es 10 metros por segundo al cuadrado según el enunciado. Ok, desarrollemos. Entonces, si analizamos nuestras variables, también vamos a usar esta fórmula. Es decir, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más por la gravedad por el tiempo. No olviden que
la gravedad es positiva cuando el objeto cae y es negativa cuando sube. ¿Ok? Entonces ahora reemplazamos los datos. Y ante ello tenemos que velocidad final es 3v, igual a velocidad inicial, que es v más gravedad 10 por el tiempo, que es 6. Muy bien. Un v va a pasar a restar, entonces tenemos 3v menos v quedaría 2v, igual a 10 por 6, 60. Entonces concluimos que la velocidad es igual 60 entre 2, 30. Y las unidades serían metros por segundo. Ok, este es el resultado de nuestro segundo ejercicio. La velocidad entonces cuando se lanza el cuerpo es de 30 metros por segundo. Desarrollemos ahora el ejercicio número 3, indicando el siguiente enunciado. Ejercicio 3. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez de 10 metros por segundo. Calcula la distancia recorrida en metros, luego de 5 segundos. Considerar gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado. Solucionemos nuestro ejercicio 3, recordando el enunciado para considerar los datos de la solución. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez de 10 metros por segundo. Se lanza hacia abajo. Hay una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Calcular la distancia recorrida, es decir, la altura que ha recorrido en metros luego de 5 segundos, considerando un tiempo de 5 segundos. Nos hacen recordar que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué fórmula utilizaríamos? Hay dos fórmulas que nos permiten hallar la altura. Según la información que tenemos, la fórmula apropiada es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, reemplazar datos. Velocidad inicial 10 metros por segundo por el tiempo del recorrido 5 segundos más un medio de la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 5 segundos al cuadrado. ¿Ok? 10 por 5 tenemos 50 más, aquí vamos a simplificar, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Y tenemos 5 por 5 al cuadrado, 25. Ahora tenemos 50 más 5 por 25, sería entonces 125. Entonces la altura que recorre el cuerpo sería de 50 más 125, recorre 175 metros. ¿Ok? Luego de arrojar el cuerpo recorre 175 metros. A continuación desarrollamos nuestro ejercicio número 4 y les muestro el enunciado a continuación. Ejercicio 4. Desde cierta altura respecto al piso se lanza una esfera verticalmente hacia abajo, como se muestra en la figura. Si se considera movimiento vertical de caída libre, calcula la altura h. Considerar gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado. Solucionemos el ejercicio 4. Desde cierta altura respecto al piso se lanza una esfera verticalmente hacia abajo.
Vamos a graficar para una mejor comprensión. Se arroja hacia abajo. Se aprecia que la velocidad es de 5 metros por segundo. Indicamos el trayecto. La altura que recorre es h. Y al caer a este nivel, el tiempo transcurrido es de 2 segundos. Ok. Desde cierta altura respecto al piso se lanza una esfera verticalmente hacia abajo, como se muestra en la figura. Si se considera movimiento vertical de caída libre, calcular h. Ok. Tenemos que la velocidad inicial con la que se arroja el cuerpo es de 5 metros por segundo. El tiempo que transcurre en estar en el aire antes de llegar a tierra es de 2 segundos. Nos piden calcular la altura h. Consideremos que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, no me solicitan velocidad final, entonces también se debe de utilizar la fórmula del ejercicio 3. ¿Qué altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado? Reemplacemos datos. Velocidad inicial 5 por el tiempo que es 2 más 1/2 de la gravedad que es 10 por tiempo al cuadrado que es 2 al cuadrado. 5 por 2 nos da 10 más mitad de 2, 1 y mitad de 10, 5. Quedando 5 por 2 al cuadrado que es 4. Entonces resolvemos 10 más 5 por 4, 20. Entonces la altura sería de 30 metros que ha recorrido la esfera. Entonces la esfera se arroja con 5 metros por segundo, llega a este nivel de tierra durante 2 segundos y la altura que recorre es de 30 metros. Ahora desarrollamos nuestro ejercicio número 5 del módulo. Les muestro el enunciado a continuación. Ejercicio 5. Se deja caer un cuerpo y notamos que luego de 4 segundos se encuentra a 10 metros sobre el piso. Calcula la altura desde la que fue soltado si se considera caída libre. Consideremos gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado. Solucionemos nuestro ejercicio número 5. Se deja caer un cuerpo y notamos que luego de 4 segundos se encuentra a 10 metros sobre el piso. A ver, vamos a graficar. Se deja caer un cuerpo. Muy bien. Al dejar caer el cuerpo, obviamente su velocidad inicial es 0. Este cuerpo que se deja caer va a recorrer o se deja caer desde una altura h. Consideremos h la altura. Muy bien. A los 4 segundos vamos a considerar que aquí ha transcurrido 4 segundos. A los 4 segundos se encuentra a 10 metros del piso. Entonces, quiere decir que esta altura es de 10
metros. Entonces la altura recorrida es h menos 10. Calcula la altura desde la que fue soltado si se considera caída libre. Muy bien. Llega entonces, es posible que debe de llegar. En este momento el cuerpo se encuentra a esta altura. Muy bien, el cuerpo es dejado caer y a los 4 segundos se encuentra a 10 metros del piso. Se encuentra a 10 metros del piso. Entonces, si se deja caer desde una altura h, obviamente los 4 segundos recorrido h menos 10. Muy bien, entonces vamos a emplear nuestra fórmula, la misma que los dos ejercicios anteriores. Velocidad inicial por el tiempo más la gravedad entre 2 por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Ahora, la altura para el tiempo de 4 segundos es h menos 10. Observa, la altura para los 4 segundos es h menos 10. ¿Ok? Para evitar alguna confusión, vamos a utilizar aquí la letra h mayúscula, ¿ya? H mayúscula. Entonces tenemos h menos 10. Velocidad inicial 0 por el tiempo transcurrido 4 segundos más la gravedad entre 2 por el tiempo de 4 segundos al cuadrado. Ok, acá tenemos ahora h menos 10 igual, aquí es 0 más 10 entre 2, nos queda 5. Muy bien, nos queda 5 por 4 al cuadrado, 16. Ok, ahora h sería igual. Este 10 debe pasar a sumar. 16 por 5 sería 80 más 10. Entonces la altura desde que fue dejado o soltado el caer es de 90 metros. Muy bien. Estos son el desarrollo de los 5 primeros ejercicios de nuestro módulo de física, del tema de movimiento vertical de caída libre. Espero la mayor claridad posible en su razonamiento. Gracias. Programa de nivelación Pretecnogrado 2021 Piura.